Bien, este es, diríamos, el tercer engranaje, ¿no es cierto?, de lo que habíamos visto en todo lo que se refiere al sistema de transferencia de tecnología. Repetirles de que cuando hablamos del engranaje estábamos tomando en cuenta de que un sistema de transferencia de tecnología está estructurado con un componente de generación, ¿no es cierto?, que se refiere a todo lo que se desarrolla en la investigación agropecuaria, generación de innovaciones tecnológicas. En la parte central tenemos el componente o el subsistema de transferencia de tecnología, que es lo que vimos ayer, y hoy vamos a ver el componente o subsistema del productor, que es el tercer componente, ¿ya? Así que mencionar de nuevo de que en este caso vamos a hablar de un sistema de producción y dentro de todas esas características que quede claro que un predio, diríamos, con una actividad agrícola, pecuaria o ambas, hay que mirarlo como un sistema productivo y es sobre eso lo que vamos a hablar hoy, tomando en cuenta que diríamos, ¿no es cierto?, el subsistema del productor es el objetivo principal de los que investigan para generar innovaciones tecnológicas que le solucionen sus problemas, y lo mismo cuando hablamos de la actividad de transferencia o la actividad de extensión, porque su objetivo es buscar que estos sistemas productivos mejoren, hablando de lo que significa su productividad, y por supuesto lo que siempre se insiste es que tengan siempre un enfoque sobre el manejo correcto, si quieren pueden decir adecuado, de sus recursos naturales. Entonces, hablando de un sistema, por ejemplo, ¿no es cierto?, decimos sistema de ordeño, hablamos de sistemas de pastoreo, podemos hablar de sistemas bancarios, sistemas políticos del país. Entonces, a lo que vamos es que cuando tocamos o usamos el término sistema, vamos a insistir de que está compuesto por varios, diríamos, subsistemas o componentes. Si ustedes, me imagino que están en este momento tomando clases desde una habitación, ¿no es cierto? Entonces yo les digo, si miran para arriba, van a ver una luminaria, un foco que decimos normalmente, y yo les digo, piensen a ver cómo está estructurado su sistema de iluminación ahí de la habitación. ¿Qué lo conforma? Cable. Corriente eléctrica. Una red de cable y un interruptor. Interruptor, el sistema del cableado que decimos, y para que haya luz, Un foco. el foco, ¿no? Entonces, el sistema de iluminación, por supuesto, en ese caso no es solo el foco, es el cable y es el interruptor. Entonces, son tres componentes que lo conforman, ¿ah? Entonces, por eso es que cuando usamos el término sistema, no es diríamos, un solo individuo ni un solo componente, ¿no es cierto? Cuando aquí en la diapositiva ustedes ven el sistema de ordeño, por supuesto que no es solo las pezoneras, ¿no es cierto? Es toda una estructura que está compuesto por varios componentes, incluyendo el tanque donde se recibe la leche, ¿no? Así que desde el punto de vista productivo lo vamos a analizar un poquito. Por eso, por ejemplo, ¿cómo definimos un sistema? Y dice, es un arreglo de componentes físicos. Entonces, cuando dice componentes físicos, es más de uno, diríamos, ¿no es cierto?
y que por supuesto están relacionados entre sí como para que pudiéramos considerar que cuando están relacionados recién van a poder funcionar y que de hecho terminan siendo una sola unidad, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Esta es una definición general que vale para todo, ¿no es cierto? Pero lo vamos a ir llevando a lo que es un sistema agropecuario. Y en un sistema agropecuario, por supuesto que nosotros tenemos y vamos a ver varios componentes que dentro de ese marco, para nosotros lo fundamental es que cuando, diríamos, somos responsables, ¿no es cierto?, de analizar o de planificar o de ejecutar actividades en estos sistemas agropecuarios, nos acostumbremos a mirarlo como un sistema, ¿ya? Y nosotros tenemos que entender de que un sistema productivo, por más pequeño que sea, ¿no es cierto?, es y puede ser un sistema diversificado. En este caso, ¿no es cierto?, ¿qué estamos mencionando? Que para que ese sistema agropecuario, ¿no es cierto?, podamos analizarlo de manera integral, tenemos que tomar aspectos que tienen que ver con lo ecológico, ¿no es cierto?, aspectos físicos, climatológicos, que es importante, geográfico sobre la ubicación y por supuesto socioeconómico, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué tomamos en cuenta? Por favor, alguien está con su audio prendido. Erika Campero, por favor, su audio. La identifican. Bien, les decía, ¿no es cierto?, de que en todos estos aspectos tienen que ver cuando miramos un sistema agropecuario. ¿Dónde está ubicado? Por ahí vamos a hablar de innovaciones tecnológicas y cuando hablamos de innovaciones tecnológicas estamos hablando de cambios y uno termina incluso considerando esta familia tiene con las condiciones económicas para asumir alguna inversión, ¿no es cierto?, para implementar la innovación tecnológica, importantísimo, ¿no? Entonces, son varios factores que intervienen, diríamos, cuando analizamos un sistema agropecuario. Por ello, ¿no es cierto?, nos vamos ya a una definición sobre un sistema agropecuario, ¿ya? Para algunos que por ahí no están tan bien ubicados, no se olviden, nosotros usamos bastante el término agropecuario cuando nos referimos, ¿no es cierto?, a actividades que tienen que ver con la agricultura y con la ganadería en general, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiéramos definir un sistema agropecuario? Decimos es una unidad productiva donde se realizan actividades de agricultura y ganadería. Muchas veces, ¿no es cierto?, muchas veces conectada una con otra o en otros casos, sobre todo ya en sistemas más empresariales, la agricultura es una parte que funciona de manera independiente a la ganadería. Y en otros casos, una es influyente en la otra, como el hecho de que hay una ganadería que es dependiente, por decirles, de la producción de sorgo, de maíz para ensilado, o en el caso de los valles, la zona sur, la zona del Chaco, donde el rastrojo proveniente del maíz es parte de la alimentación para el componente ganadero durante la época seca. Entonces, independientemente del tamaño, ya sabemos de que un sistema agrícola un sistema agropecuario, perdón, es la sumatoria de ambas actividades, interrelacionadas o separadas. Así que vamos a analizar un poquito 9 componentes que tienen que ver con un sistema agropecuario. No es nada complicado, es solo entender, ¿no es cierto?, cómo está estructurado,
Vamos a hablar del propósito, el límite, el contorno, los componentes, las interacciones, los recursos, los ingresos o insumos, los egresos o salidas y también de su producto. Por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando decimos el propósito de un sistema agropecuario, obviamente producir alimentos, importante. Independientemente, decíamos, del tamaño. Puede ser un sistema muy pequeño que lo consideraríamos solo como de subsistencia, pero está produciendo alimentos para la familia. Y entonces ese es el propósito de un sistema agropecuario, o como el hecho de un sistema empresarial sigue siendo lo mismo, ¿no es cierto? Producir alimentos y en ese caso para el mercado nacional, para la exportación, como ustedes quieran. Entonces, importante dentro de todas estas características, se definen los egresos principales en general. Luego viene el límite, que básicamente se refiere al área geográfica. Nosotros normalmente decimos, ¿no?, está cerrado perimetralmente, decimos, diríamos, hay un límite en función a la tenencia y el uso de la tierra, como así también el límite con él o con los vecinos para decir esto es mío y yo con lo que tengo, diría, hago o desarrollo la actividad que quiero. Entonces, importante tomar en cuenta de que las decisiones sobre cómo manejar ese sistema agropecuario está definido por un límite y de ahí para adentro el propietario, los propietarios son los que toman las decisiones. Entonces, en ese sentido es que el límite nos dice usted tiene 5, tiene 20, tiene 2.000, 5.000 hectáreas y sobre esas usted puede tomar las decisiones necesarias. Luego viene el contorno, que básicamente se refiere al área circundante y es lo que pueda estar sucediendo, ¿no es cierto?, al otro lado de la alambrada, si vale el término, solo de ejemplo, ¿no? Y lo vemos todos los años en algunas zonas, sobre todo, por ejemplo, la zona chiquitana, donde el contorno es influyente muchas veces sobre el límite, ¿no es cierto? En el sentido de que, por ejemplo, si mi vecino no maneja correctamente sus campos y no controla y previene los problemas de incendio, entonces mi área dependiente o mi sistema productivo está amenazado por el contorno. Entonces, son temas, ¿no es cierto?, en muchos casos influyentes en lo que pueda suceder con el sistema agropecuario. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Estamos hablando por ello del ambiente externo, que tiene que ver incluso con aspectos físicos, económicos, en muchos casos, ¿no es cierto? Cuando un campo vecino no está siendo bien manejado, es motivo de preocupación para el propietario de ese sistema de producción, por varios factores, desde el hecho de que fuera un campo donde se hace eminentemente ganadería, ¿no es cierto? Muchas veces no hay un buen control de los reproductores, mientras yo estoy haciendo un buen manejo, entonces hay un sinnúmero de factores externos que pueden preocupar al funcionamiento del sistema productivo. Y aquí viene lo que en realidad el enfoque que nosotros queremos darles, que cuando hablamos de los componentes y donde vamos a insistir un poquito más, lo que compone realmente un sistema agropecuario y que debe ser importantísimo para nosotros. Aquí hablamos del suelo. Me imagino que varios de ustedes ya están trabajando en su resumen referente al documento de don Polan Laki. Él también le da una importancia fundamental al recurso suelo, porque yo no me voy a cansar de mencionarles de que es el recurso más importante en todo lo que pueda significar en la producción de alimentos,
de nuevo, para consumo interno, para consumo externo, para mis animales, etcétera, etcétera. Entonces el suelo es importante. Como parte de la actividad entran los cultivos de diferentes índoles. Puede ser cultivo de forrajeras, cultivo de granos y lo que ustedes quieran. Y ahí viene también el componente animal con sus diferentes especies. A eso nosotros le vamos a llamar los subsistemas cuando analicemos en específico el sistema agropecuario. Las interacciones, como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Es lo que hace rato les decía, en algunos casos hay esa interacción entre el componente animal y los cultivos, y en otros, les decía, sobre todo en sistemas de tipo empresarial, probablemente no se las encuentre, ¿no? Tomando en cuenta de que esas interacciones no están relacionadas. Por ejemplo, un cultivo de soya con ganadería hay muy poca interacción, porque ya saben, la soya se cosecha y el rastrojo de la soya queda más bien como un recurso importante de cobertura. Sin embargo, dependiendo del sistema productivo, les decía, puede haber uso del rastrojo, este tema del que hay el componente de pastura, como así también el componente de estiércol, que en sistemas más pequeños y sobre todo en otros países en desarrollo es importantísimo el recurso de estiércol. Solo como un pequeño ejemplo, diríamos, me tocó estar un periodo viviendo en Kenia, donde el que más tiene son 3 hectáreas, y por supuesto de esas 3 hectáreas, de 2, 1,5 hasta media hectárea, la gente vive de hacer producción, un poquito de café, hace un poco de maíz y algunos otros cultivos, como así también pueden hacer algo de leche con 1 o 2 animales, y lo importante es que esos animales no solo tienen el propósito de producir leche, sino también es utilizado el estiércol, y les cuento, el estiércol en muchos casos para venta, porque es el fertilizante más accesible y que por supuesto para ellos es muy importante. Tan importante de comentarles que en algunos casos algunos productores se prestan animal para darle alimento, en el caso de rastrojos, para que se lo transformen en estiércol y se mejore, ¿no es cierto?, ese funcionamiento del reciclaje de materia orgánica. En el caso nuestro, importante, en un tiempo estuve ligado a un proyecto donde trabajábamos mucho con lechería e insistiendo en que el estiércol que se acumula diariamente pueda ser reciclado a pasturas de corte, por ejemplo, y funciona excelente. El estiércol, diría, es uno de los componentes más importantes como fertilizante y en este caso orgánico. Así que referente a los recursos disponibles, ¿no es cierto?, en el sistema agropecuario, consideramos la vegetación, si hay pasturas, si hay cultivos, una serie de recursos dentro de ese sistema, y que es fundamental que nosotros sepamos valorarlo y planificar su manejo. Eso es fundamental. En un análisis, y de nuevo, por más pequeño que sea el sistema, con mayor razón mientras sea más grande o sea un sistema comercial donde sí o sí, ¿no es cierto?, tiene que generar ingresos para garantizar el funcionamiento de la empresa, es fundamental también tomar en cuenta los ingresos o insumos que provienen desde afuera hacia adentro. A eso se llama un análisis de flujo de recursos. ¿Qué compramos? ¿Qué ingresa? Y por supuesto, si analizamos los ingresos o insumos, también hablamos de los egresos o salidas que produce el sistema productivo. Y dependiendo de su conformación o de su estructura, ¿no es cierto?, pudiéramos estar sacando carne, o puede ser leche, puede ser grano, queso,
animales menores o diríamos otras especies de animales como parte, ¿no es cierto?, de ese sistema. Hay una diversidad, ¿no es cierto?, de sistemas de producción agropecuarios, muchos más, hay muchos, y mientras más pequeños a veces son más diversificados, les decía. Y cuando les digo diversificados, quiere decir que tienen de todo un poco. Y esos sistemas diversificados, en la última fase de esta asignatura, vamos a volver a tomarlos en cuenta cuando hablemos de sistemas productivos orgánicos, ¿no es cierto? O ecológicos, como quieran llamarles, porque son los que mejor se adaptan para implementar estas innovaciones tecnológicas. Los subproductos, por supuesto, ya hablamos del estiércol, del rastrojo, en otros casos, dependiendo de nuevo del sistema, puede haber, por decir, algo de madera, de leña, y bueno, con esa diversidad, ¿no es cierto?, que pueda darse, por ejemplo, importantísimo, no es un subproducto, pero es un componente que recién en estos últimos tiempos le estamos dando, diríamos, importancia como parte, sobre todo, de un sistema ganadero, y más aún si hablamos de sistemas de ganadería extensiva, donde se hace ganadería sobre recursos nativos. El componente de apicultura es importante porque puede ser un componente también de generador de ingresos, un factor fundamental. Si nos vamos a analizar, miren, y piensen en un sistema pequeño de 5, de 10 hectáreas, como normalmente nosotros mencionamos y decimos parcela, ¿no?, cuando son terrenos más pequeños. Este es un análisis que precisamente lo desarrollamos trabajando con sistemas de lechería de pequeña escala en las provincias Sara y Chilo. Hicimos varios trabajos ahí sobre diagnóstico rural participativo, haciendo todo este trabajo de cómo se estructura un sistema de producción agropecuario. Y miren lo que sale, y les repito, hablando de sistemas de producción familiar. Hagan de cuenta, este es el sistema productivo completo, está la familia como el componente principal, el que toma las decisiones, y uno dice, ¿qué tiene? Obviamente tiene el componente animal. ¿Tiene bovinos? Tiene. ¿Qué más pudiera tener un sistema de pequeños productores? A ver. Ovejos. Ovinos, muy bien. Aves de traspatio. Aves de traspatio, excelente. Un hito más. Pato. Cerdo. Cerdos, muy bien. Comentarles que es muy clásico que tengan casi siempre hasta 4 especies. Y cuando decimos aves de traspatio, por ahí también puede, aparte de gallus gallus, como diríamos, tienen a veces también pato, tienen pavo. Entonces, si se dan cuenta, jóvenes, hay una diversidad. Y es un sistema de producción familiar. Por supuesto, estamos hablando de un sistema donde sí está el componente bovino y está, obviamente, el componente de pasturas en mayor, en menor escala. Generalmente en esos pequeños sistemas, el recurso forrajero es deficitario. Y les comento, nosotros ingresamos con un proyecto en estos sistemas de producción familiar donde hacen leche, y al componente de pastura le insertamos el componente de forrajeras de corte, porque era necesario mejorar el nivel de disponibilidad de forraje, ¿no? Así que si tratamos de manejar correctamente, ¿no es cierto?, y dividir los componentes, aparte de la pastura está, o diríamos, la base de la producción de pastura y de los cultivos,
sí o sí es el suelo y sobre el cual también hay que fijar muchísimo la atención, ¿cierto? Y solo mencionarle, nosotros comenzamos a trabajar con pasto de corte y lo primero que hicimos fue, ¿sabe qué? Para que el pasto de corte funcione, necesitamos el reciclaje del estiércol para esos suelos. Y un sistema que es muy simple, pero que funciona muy bien y que lamentablemente incluso en lecherías, ya con una buena base técnica, le daban poca importancia a ese recurso tan importante. Así que, para no hacerlo tan amplio, mencionar que mire, un sistema familiar fácilmente tiene 4 componentes o subsistemas sobre los cuales siempre hay que tomar la atención necesaria cuando estamos trabajando con un enfoque de un proyecto de desarrollo. ¿Qué quiere decir? De que desde el punto de vista profesional, y eso es una recomendación que les hago, diríamos, ¿no es cierto? De que cuando por ahí nos toca jugar el rol de profesional extensionista, por decirle, ya sea en el área agrícola o ganadera, no hay que dejar a un lado este enfoque de sistema. Hagan de cuenta de que es un sistema de iluminación donde un componente está relacionado con el otro y donde un componente depende del otro, porque ese es el enfoque que debemos darle, esa mirada tomando en cuenta la diversidad, porque si yo me enfoco en uno solo de los componentes, el impacto del trabajo que vamos a generar y buscar mejorar no va a ser como esperaría. No sé si me hago entender. Como sucede muchas veces, ¿no? Nos enfocamos a la salud de los animales y hablamos de bovinos, pero sí buscar qué productos, detectar qué enfermedades, y es muy clásico, les cuento, en los servicios, por ejemplo, que da Sedacruz en la gobernación, que en alianza con el sector ganadero les pone un médico veterinario zootecnista en las asociaciones, y ese médico veterinario está ahí esperando que venga un productor a pedirle apoyo para que le haga el diagnóstico y tratamiento de algún problema en sus animales. Y uno dice, ¿en qué mejora? ¿Cuál es el impacto de ese trabajo? Es mínimo. Asegurar la vacunación de aftosa, ahora de rabia, y se acabó, cuando ese técnico debería estar dando un apoyo permanente, ¿no es cierto?, bajo el enfoque de sistema de producción. ¿Para qué? No solo enfocarse a la salud, sino también en la parte alimenticia, y cuando hablamos de la producción forrajera, el suelo es el componente elemental. ¿Sí? Bien. Analizamos el sistema y supondríamos, ¿no es cierto?, esto está funcionando, y uno dice, como hace rato mencionábamos, qué sale, qué se produce, y en este caso dijimos leche y carne. Leche, ¿no es cierto? Y como son sistemas doble propósito, también se venden machos, hembras de descarte. Ustedes mismos decían, si tiene ovinos, generalmente también se vende ovinos. Si tiene cerdos, también, aunque la producción de cerdos normalmente para ellos es 1 o 2 cabezas, termina ya su desarrollo, venden y compran uno más chico para volver a ser parte de ese ciclo de utilización, diríamos, ¿no es cierto?, de los residuos que salen de la cocina y un poquito de los granos que se producen. También, dependiendo del sistema productivo, puede salir soya, puede salir maíz, puede salir arroz. Generalmente, cuando hablamos de salir arroz, maíz, son los excedentes, tomando en cuenta de que ellos producen, separan lo que va a ser para la familia, y el excedente lo comercializa. ¿Qué viene desde afuera? Obviamente dependiendo, ¿no es cierto?, de la ubicación, del
sistema agropecuario, si hay o no hay servicios básicos, etcétera, etcétera. En todos estos aspectos, ¿no es cierto?, nos vamos de nuevo a mencionar de que dentro de todas esas características los tomamos como subsistemas, ya sean cultivos, ya sean pasturas, áreas de descanso, que puede ser un bosque primario o barbecho, si no, algunos no conocen, barbecho se refiere a un área que ha sido intervenida, luego entra en un tiempo de descanso y hay una regeneración natural de plantas nativas en general. Y el componente animal, que para nosotros en este caso es importante y desde donde salen los ingresos. Así que si hacemos un flujo, ¿no es cierto?, un flujo de recursos, es interesante porque miren, seguimos hablando de una familia con un sistema agropecuario de subsistencia. Miren esa diversidad cuando hablamos de cultivos y otros recursos. Estoy hablando de sistemas de la provincia de Chilo. Allá producen arroz, maíz, siempre tienen cítricos, bananas. Obviamente estos cultivos son para consumo familiar, piña, papaya. En los barbechos tienen la madera o leña, la yuca, que es infaltable. En el componente animal, como ustedes mismos ya lo decían, puede haber ovinos, hay aves, bovinos, cerdos, y aquí un poquito, cuando hacemos, ¿no es cierto?, el análisis socioeconómico para decir lo que produce, hacia dónde va. Por supuesto que si hablamos de los ovinos, miren, en el caso de esas familias es para consumo familiar. Generalmente ustedes saben los cumpleaños o cualquier fecha importante. Las aves, tanto carne como huevo, consumo familiar. Cuando hablamos de la leche, algo para el consumo familiar, y en este caso ellos comercializaban, entregaban la leche y por supuesto la venta de animales hacia afuera, hacia el mercado. El cerdo o los cerdos, que les decía uno, máximo dos, una vez que terminan su ciclo de desarrollo, igualmente al mercado. Algunos dirían, debe ser para consumo familiar, no. En esos casos era para comercializar. Y también aquí el análisis que compran, qué viene de afuera, en muchos casos hortalizas, ya saben, los otros insumos que generalmente la familia no produce. Y ahí viene, ¿no es cierto?, un factor importante que tiene que ver con el flujo, y también al final uno tiene la posibilidad de hacer un balance económico, ¿no?, importante. Solo de referencia, mire, uno dice, cuando vendían animales, y determinamos que la venta de animales, por decir, cuando hablamos sobre todo de bovinos, estaba muy ligado al inicio de clases, por ejemplo, porque debían comprar útiles para los hijos, o también coincidía con las fechas cívicas, porque a veces tienen la familia que comprar uniforme, ¿no es cierto?, para los hijos. Así que son sistemas bastante diversificados e interesante tomarlos en cuenta. Así que si nosotros no tenemos, miren, una claridad sobre cómo funcionan, a veces es complicado planificar, ¿no es cierto?, cómo vamos a encarar, mejorar estos sistemas productivos. También dentro de todas esas características es importante tomar en cuenta que un sistema agropecuario hay que establecerle metas, hay que identificar sus potencialidades, sus perspectivas, que por supuesto nosotros en el caso diríamos, de la próxima unidad que tiene el enfoque de diagnóstico rural participativo, le vamos a dar un enfoque más de tipo comunal, diríamos, porque no es fácil querer hacer un diagnóstico individual, se imagina el tiempo que requeriría, ¿no? Pero
tomando en cuenta de que estamos hablando de grupos metas o dominios de recomendación, se supone que trabajaríamos con, como se define un sistema de producción, o perdón, un dominio de recomendación, un grupo meta, que es un conjunto de productores con sistemas productivos parecidos o similares dentro de una misma zona agroecológica y con características, decíamos, ¿no es cierto?, socioeconómicas muy parecidas. Entonces es un poquito más fácil, diríamos, hacer este tipo de trabajo. Así que importante este tipo de análisis. Obviamente es parte de los talleres que nosotros debemos realizar o desarrollar, ¿no es cierto?, como parte de un buen diagnóstico. Y básicamente cuando hablemos de esos diagnósticos, una tarea importante, un objetivo importante es que podamos, en base a los productores, a los que participan, identificar sus principales problemas, ¿no es cierto? Y que va a surgir de alguno de esos componentes de los cuales estamos hablando. Por eso decía el dominio de recomendación, ¿no es cierto? Ya les estaba citando, se refiere a un grupo de productores que tiene características en común desde el punto de vista socioeconómico y, por supuesto, agroecológico. Creo que se los di, pero de nuevo hablar de un ejemplo, es decir, los pequeños productores de leche del municipio de La Guardia y del municipio del Torno, por decir. Deben tener muchas similitudes, ¿no es cierto?, respecto a sus características socioeconómicas y forman parte de una zona con características similares desde el punto de vista agroecológico. ¿Ya? Esto bajo la perspectiva, ¿no es cierto?, que queremos planificar un proyecto de desarrollo que les permita mejorar. Habíamos hablado, ¿se acuerdan? Ayer hablábamos de los usuarios indirectos, a quienes identificamos como usuarios indirectos en un sistema de transferir tecnología. A los intermediarios, doctor. A los intermediarios, ¿no es cierto? Los intermediarios que básicamente son los que toman innovaciones tecnológicas para llevar precisamente a estos señores que nosotros los identificamos como usuarios directos, que en realidad es el subsistema del productor. Son los que van a recibir las innovaciones tecnológicas y que para nosotros se convierten en el grupo meta o dominio de recomendación, ¿no es cierto? Repetirles que cuando hablamos de usuarios directos son los productores o las familias con las cuales nosotros proyectamos trabajar en un proyecto de desarrollo. Y quiero que comprendan muy bien que debe haber un número mínimo para justificar la inversión de recursos, ¿no es cierto?, que pueden ser de origen público o de origen privado cuando hablamos de las ONG. Así que preguntarles, ¿no es cierto?, pudiera haber un proyecto de desarrollo de 500.000 bolivianos. Y el tema es que ustedes dicen 500.000 bolivianos, hay que hacer el presupuesto, toda la logística que vamos a necesitar, el número de profesionales que va a tener una planilla mensual, los materiales, los insumos para los diferentes eventos, tiempo de duración, solo de ejemplo, ¿no? Tiempo de duración, 5 años diríamos. 500.000 de presupuesto significa, ¿no es cierto?, 100.000 bolivianos año.
y dentro de ese, diríamos, de ese proyecto y presupuesto, tendríamos que definir con cuántas familias vamos a trabajar. Y ustedes dirán, solo también de ejemplo, vamos a trabajar con 100 familias. Y si ustedes dividen 500.000 entre 100 familias, ¿de cuánto más o menos tocaría? $5.000. De a 5.000 bolivianos, ¿no es cierto? Que por supuesto siempre los economistas, que son los que ahí ya entran a jugar el rol de decir justifica o no justifica este proyecto, van a decir, con 5.000 bolivianos de inversión por familia tengo que demostrar que con un proyecto de transferencia de tecnología ellos van a generar muchísimo más ingresos que esos 5.000 en el tiempo de duración del proyecto. Así que ese es un factor que muchas veces, no digo muchas veces, es decir, como parte de la regla de los financiadores de proyectos de desarrollo. Porque muchas veces les cuento, algunos dicen, no, pues en todo caso, si ustedes muestran este impacto, yo prefiero repartirles de a 5.000, ¿no es cierto? Y que ellos vean qué cambios o qué mejoras pueden hacer en su sistema de producción. Entonces, siempre hay un balance entre cuánto es la inversión y cuánto puede ser el impacto que se va a tener en función a la ejecución del proyecto y en función a cada familia. Eso es importante. Así que los usuarios directos, en este caso estamos hablando de las familias, ¿no es cierto?, que van a recibir la innovación tecnológica. Por supuesto, con esos usuarios directos es que nosotros tenemos que trabajar y lograr los cambios y las mejoras correspondientes. Y a eso es lo que nosotros le llamamos la adopción de tecnología. Y adopción, como pueden ver, se refiere a que los productores se apropien y la implementen dentro de su sistema agropecuario, ¿no es cierto?, esperando que tenga el impacto que nosotros estaríamos esperando en el sentido de lograr, ¿no es cierto?, que ellos lo implementen. Solo de ejemplo, aquí una fotito arriba que nos está mostrando un proyecto que desarrollamos hace unos años sobre buscar el mejoramiento en el manejo de las aves de traspatio. No van a creer de que la innovación consistía en encerrarlas y darles de comer ahí el maíz y demás, ¿no? Esta innovación se trató en una primera fase de hacer un diagnóstico que tenía que ver con la parte de salud de los animales, con el tema de producción de estos animales, solo para que lo entiendan y también como referencia. Nosotros incluso hicimos, les cuento, fue una tesis, la primera fase de diagnóstico, y se hicieron monitoreos con familias sobre, por decirle, cuántos huevos pone una gallina de traspatio, cuántos pollitos saca en promedio cuando la ponemos a empollar, cuál es el nivel de mortalidad, por decirles, para justificar por qué aquí terminamos apoyando de que debe haber un gallinero, no para que ahí se las encierre todo el tiempo, sino para que duerman las aves, porque duerman y pongan los huevos, como ven ahí, porque identificamos de que hay una fuerte pérdida de huevos, porque la gallina de campo hace su nido donde puede, termina siendo esos huevos consumidos por el penny, que deben ustedes saber qué es el penny, el tema de la burraca, los zorros dos patas igual. También problemas de, a veces hay perros de la misma casa o del vecino que se acostumbran a comer los huevos, así que había una pérdida importante. Luego determinamos de que
alrededor del 50% de los pollitos, diríamos, eclosionados se perdían en las 2 primeras semanas por efectos de que venga un mal tiempo. El sur es enemigo de los pollos chicos, por los daños ocasionados por la comadreja o carachupa, en algunos casos el zorro. Entonces, una serie de factores, ¿no es cierto?, inherentes a estos sistemas, y que al final terminamos coincidiendo con ellos mismos de que era necesario tener un pequeño gallinero para que los animales duerman, para que las gallinas pongan huevo, y las gallinas que sacaban o estaban con pollos chicos que se queden durante el día por una semana hasta que más o menos los pollitos ya tengan mayor posibilidad, ¿no es cierto?, de sobrevivencia. Entonces, eso se llama una innovación y una adopción de tecnología. Lo mismo que ustedes saben, una tecnología antiguísima, pero hay zonas donde lamentablemente todavía no se trabajaba, en muchos casos no se conocía la importancia de la conservación de forraje. Hasta que la gente lo toma, ve que funciona y adopta, ¿no es cierto? Otros aspectos importantes que tiene que ver, por ejemplo, cuando decimos cuáles son las etapas por las que pasa el productor para llegar a un proceso de adopción, porque entiendan, y eso siempre lo vamos a repetir, el cambio no es con una charlita, diríamos, ¿no? El cambio diríamos, de su forma de trabajo y el hecho de adoptar innovaciones a través de proyectos que requieren tiempo. Por eso se habla de estas etapas, por ejemplo, en una primera fase de que a través del proyecto logremos de que los productores estén conscientes de que pudiera haber formas de mejorar lo que ya tienen, importantísimo. Lo que logremos que él pueda tomar interés, ¿no es cierto?, en que alguna de esas tecnologías pudiera probarla. Por eso es que la evalúa, una preevaluación, que muchas veces cuando hablamos de preevaluación estamos hablando de que se le pueda mostrar de que en otros lugares sí funciona, hay experiencias a través a veces de giras técnicas, luego viene la implementación en su terreno. Por si acaso no significa de que cada productor tiene que probar. Ahí vamos a hablar de las pruebas participativas, donde ellos deciden en qué predio se puede implementar alguna de estas pruebas, y lo importante es que ellos hagan el seguimiento. Entonces, una vez que se hacen las pruebas, ya ellos deciden si les puede ser o no útil y puede entrar al proceso de adopción o incluso de rechazo de la innovación tecnológica, ¿no? Entonces, son etapas por las cuales se tiene que avanzar, y donde, de nuevo, voy a insistir de que el rol del extensionista es importante para cada una de estas etapas en todo ese proceso de seguimiento, ¿no es cierto?, conjuntamente con los productores. Ya hablamos también en todo este proceso la importancia de la retroalimentación. Creo que ya eso lo entienden muy bien, es parte elemental de ese sistema de engranaje entre la generación, la transferencia y el productor, ¿no es cierto? Porque no se olviden que les decía, los investigadores viven de hacer investigación, no es que con una excelente innovación de alto impacto ellos ya van a recibir su jubilación, ni idea. Ellos tienen por trabajo permanente investigar, así que necesitan, ¿no es cierto?, de que de manera permanente puedan recibir la demanda para hacer investigación. ¿De qué tipo? Ya estamos estudiando, ¿ves? ¿Qué se le llamaría a la investigación producto de la retroalimentación? ¿Qué tipo de investigación?
Comienza con A. Aplicada. Aplicada, no se olviden, importantísimo. La investigación aplicada es producto, no se olviden, de la demanda de los productores, es la que se debe desarrollar con los pocos recursos que provee el Estado, sea nacional, departamental o municipal, ¿ya? Así que la investigación aplicada es producto de la retroalimentación, importantísima. O sea, quiere decir de que cuando logremos, ¿no es cierto?, esa innovación demandada puede tener un alto impacto porque es una necesidad del sector productivo, independientemente de su tamaño. Así que los productores son los que dan, ¿no es cierto?, la idea clara de lo que necesitan y por supuesto con eso nos aseguramos de que sí ellos están esperando, diríamos, soluciones. Por supuesto, en todo este trabajo, ¿no es cierto?, decíamos, es parte de todo lo que pueda significar realizar días de campo, giras técnicas, talleres, por ahí algún seminario, bajo el principio, ¿no es cierto?, de que debemos promover el interés de esos grupos y que ellos estén convencidos de que pueden mejorar. Y por supuesto, creo que también les mencioné que al inicio, cuando vamos a proyectar un proyecto, ¿no es cierto?, de desarrollo, lo primero que tenemos que asegurarnos es que esos productores realmente quieren someterse a buscar cambios para su sistema productivo. Que no signifique de que lo vamos a ir a obligar a que participen, no. Son ellos los que, en muchos casos, diríamos, tienen que demandar un proyecto de desarrollo. Así que es importantísimo. Como parte de esos proyectos también se habla de promotores. Nosotros hablábamos, ¿no es cierto?, de extensionistas. También un proyecto pudiera, no siempre, pero pudiera optar por, diríamos, la búsqueda y la implementación, si vale el término, de que participen promotores, y se refiere básicamente a productores de la misma zona, puede ser de una comunidad o de otra comunidad, que tenga esa capacidad de poder, ¿no es cierto?, lograr la confianza de los productores y que la credibilidad, sobre todo de los productores, como para que digan, va, si él es nuestro vecino, él ha logrado mejoras, por supuesto que, ¿no es cierto?, le van a creer muchas veces más al promotor por ahí que al extensionista. Entonces, los promotores pueden ser parte del proceso de transferir tecnología y diríamos es la parte técnica más cercana a esos sistemas de producción y puede lograrse, diríamos, mayor impacto, ¿no es cierto?, llegar a más personas. Así que el promotor puede ser parte de un proyecto de desarrollo. Algunos otros puntos importantes que tienen que ver ya, diríamos, con las recomendaciones dentro de lo que es un proyecto de transferir tecnología, ¿no es cierto? Buscar la integración, ya decíamos, de la investigación, la transferencia, la extensión. Importante centrar los esfuerzos, ¿no es cierto?, interinstitucionales. Esto en realidad son algunas recomendaciones entre extensionistas, esa buena relación entre extensionistas e investigadores, ayudar a identificar las necesidades del sector productivo para que la investigación que se desarrolla realmente sea una investigación aplicada y responda a las necesidades de los productores. Lo ideal, ¿no es cierto?, que el Ministerio de Agricultura y los centros de investigación tengan los recursos necesarios para investigar y para hacer transferencia de tecnología, importante dentro de ese plan de trabajo.
y por supuesto ser efectivos, eficientes para no duplicar esfuerzos, como normalmente les decía, puede suceder cuando lo político se sobrepone a lo técnico. Importante. Generar redes, eventos conjuntos. Sí, estamos sobre la hora, me va a decir, ¿no? Sí, doctor, ya están entrando a la clase de... Perfecto, ingresen jóvenes, esto es lo último, ahí les dejo el engranaje, hoy les estoy subiendo su copiado y les voy a poner a la plataforma y creo que les voy a mandar al grupo de WhatsApp también, ¿listo? Muchas gracias, doctor. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Estudien. No se olviden a don Paul Anlaki que les voy a preguntar. Listo, doctor. Bueno.